voy a presentar al maestro Eric Soria Ortega. Él tiene una maestría en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es licenciado en Filosofía, también en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una licenciatura en Psicología, cursada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en Mindfulness y Psicoterapia por el Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz. Diplomado en Educación en Derechos Humanos, estudiado en la Universidad Autónoma de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Diplomado Individuo y Orden Social por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él es docente en diversas instituciones y también es docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Entonces, le cedo el micrófono al maestro Eric para que nos dé su conferencia y le agradezco que esté con nosotros para impartirla. Disfruten esta conferencia y nos vemos en un ratito más. Adelante, maestro, y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un privilegio estar aquí en esta institución y tener la oportunidad de abrir la serie de conferencias de este mes. Entonces es un honor para mí poder estar con ustedes y poder trabajar este tema, ¿no? Que es un tema que me llama mucho la atención y digamos como que es algo que tiene muchas aristas para trabajarse, pero vamos a ver poco a poco. El tema de nuestra conferencia el día de hoy es la importancia de la salud mental. En primera mano, cuando uno escucha la salud mental, de inmediato piensa que es importante, ¿no? De entrada no duda, nadie dudaría que de pronto haya importancia en el asunto, ¿no? Sin embargo, una cosa es el catalogarlo como importante y otra cosa es saber exactamente por qué es importante y en qué puntos es importante para que origine determinadas consecuencias. Ese es el punto de lo que estamos tratando aquí o lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, hablar de salud mental necesariamente nos remite a cifras, ¿no? 1 de cada 5 niños o niñas y adolescentes es diagnosticado con trastorno mental. En este país, bueno, a nivel mundial. Son datos, las cifras que estoy presentando, de la Organización Mundial de la Salud y en algunos casos de el gobierno mexicano. Entonces, verdaderamente hay un problema, ¿no? Entonces, estamos hablando, piensen ustedes en la cantidad de niños, niñas y adolescentes de los que estamos hablando que tienen un trastorno mental. Entonces, ese digamos que es una de las problemáticas. Pero, ¿qué se entiende por salud? Ese creo que se tendría que ser el primer paso para poder desarrollar y hablar de la salud mental. En términos generales, la Organización Mundial de la Salud nos habla que es un estado que abarca 3 elementos, ¿no? Esos elementos son lo físico o biológico, si quieren llamarlo así, lo mental y lo social. Y no solamente la ausencia de enfermedades. Tradicionalmente se ha pensado o se pensaba, durante mucho tiempo fue así, que la salud simplemente es la ausencia de enfermedad, es no estar enfermo, ¿no? Entonces, cuando uno está enfermo, automáticamente se coloca en el otro lado, ¿no? Entonces, solamente se puede hablar salud justamente en el aspecto negativo, es decir, cuando se presenta una enfermedad y entonces hay que considerarla. Si no, de pronto es algo que no es necesario detenerse ni trabajar en ello. Sin embargo, esta parte mental es importante. Como les dije, tradicionalmente se ha visto de esa manera, ¿no? Es decir, venimos arrastrando un modelo biomédico que surgió prácticamente desde el inicio, bueno, desde mediados del Renacimiento y la modernidad, en el sentido de que hay que buscar las causas médicas para encontrar la solución a las enfermedades. Cualquier padecimiento, no solamente los físicos, tendrían que buscar una causa que de pronto atender a aminorar o desaparecer esas causas va a originar justamente un estado de reconfiguración o recomposición del sujeto del que estamos hablando. Cuando alguien estaba enfermo, automáticamente lo que hay que hacer es buscar en qué parte o qué es lo que le pasa y tratar de encontrar la cura, ¿no? Es un elemento importante. Los elementos que se caracterizan aquí solamente son físicos, ¿no? Si ustedes se fijan en la definición que hablaba la Organización Mundial de la Salud, menciona los 3 aspectos, que son justamente lo del modelo biopsicosocial. Un artículo
escrito por un autor llamado Engel, que entonces pone la importancia, o es uno de los primeros en colocar el punto en importancia. ¿Cuál es? El hecho de que para considerar las cuestiones de la salud, no solamente tendrían que verse las cuestiones físicas, sino atender a otros dos aspectos, un aspecto psicológico un aspecto y un aspecto social. Es decir, la suma de estos tres aspectos tendrían que considerarse y tienden a revolucionar además la concepción que se tiene desde una visión médica de lo que es la enfermedad, ¿no? El modelo biopsicosocial abre la puerta a entonces preguntarnos qué tendríamos que entender por enfermedad y en este caso a preguntarnos qué tenemos que entender o qué tendríamos que entender por enfermedad mental, que es justamente el tema que nos ocupa. Salud mental, ¿no? Utilizo una definición del Instituto Mexicano del Seguro Social porque me parece que toca los puntos fundamentales, ¿no? Ahorita voy señalando cuáles son esos puntos. De acuerdo al IMSS, se refiere a un estado de equilibrio, bienestar entre las personas y su entorno sociocultural, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social. Es decir, se refleja la parte afectiva, la parte cognitiva y la parte conductual. Eso significa que es cómo pienso, cómo actúo y cómo siento. Y por lo tanto de cómo reacciona una persona. Justamente eso es lo que se tendría que entender o lo que abarcaría la parte de la salud mental. Sin embargo, hay que hacer algunos señalamientos importantes en esto. ¿Por qué? Esta definición del IMSS se parafrasea la definición dada por la Organización Mundial de la Salud, también referida a salud mental, porque toma los tres aspectos, ¿no? Es decir, el aspecto cognitivo, el aspecto afectivo y el aspecto conductual. Es importante considerar que es cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos. Son los tres elementos que tendrían que considerarse. Pero cuando habla de salud mental, cuando se habla de salud mental, entonces hay que considerar diferentes aspectos. Es muy común, más allá de tener o considerar a la salud como algo más que una ausencia de enfermedad, es importante considerarlo como un estado de bienestar. ¿Qué es eso del estado de bienestar? Es lo que justamente no queda tan claro. Pero hay ciertas palabras que de pronto nos remiten o nos ayudan a identificar eso del estado de bienestar. Entonces, el primer elemento que hay que cubrir para entender la salud mental es, digamos que va por una escala. Esa escala va de la siguiente manera. El elemento más básico es no tener enfermedades, ¿ok? Pero, como dice la misma definición de salud mental y la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, es que es más que la ausencia de enfermedad. Y si es más que la ausencia de enfermedad, entonces la pregunta es, ¿qué es eso de algo? ¿Qué es ese más o qué es ese algo más justamente que caracterizaría a la salud mental? En este caso, el segundo escalón de nuestra escala sería justamente la parte de contener un equilibrio, ¿no? Es decir, a veces hay una palabra muy común que se utiliza para esto, es decir, la homeostasis. La homeostasis es justamente un estado de equilibrio, ¿no? Pero es un estado de equilibrio que no necesariamente se tiene que considerar como sinónimo de salud. ¿Por qué? Porque en este caso se refiere que solo a que el sujeto o la persona solamente es funcional a un sistema, ¿no? Es decir, que puedes funcionar y subsistir de una manera adecuada a los requerimientos que tienes en este entorno sociocultural. Pero eso no significa que necesariamente te encuentres bien, ¿no? Entonces tiene que haber algo más, no solamente ausencia de enfermedad, no solamente tener este equilibrio y esta funcionalidad, digamos, sino que además tener un bienestar, es decir, un bienestar personal. Es decir, no solamente tengo que estar bien yo, tengo que funcionar, digamos, como de una manera esperada y tengo que no tener enfermedades. Además, el estado de bienestar es justamente desarrollar ciertas características individuales que se conectan con la siguiente parte, que es el desarrollo social.
para la Organización Mundial de la Salud, y en este caso para el Instituto Mexicano del Seguro Social, la salud mental es no solamente la ausencia de enfermedad, sino es llegar a un punto en el cual también tiene que garantizarse el desarrollo personal en colectividad. Es decir, para que yo esté bien, necesitan estar bien los otros. Es decir, para que yo pueda funcionar y tenga una salud mental adecuada, tengo que estar inserto en un desarrollo social, cultural, que me va a permitir funcionar y tener un desarrollo a plenitud como persona. No parece sencillo, pero justamente es la definición que trabaja en salud mental y una definición importante, ¿no? Entonces, si tenemos a un sujeto, a una persona que funciona con estas características, se entiende esto del modelo biopsicosocial. Los factores físicos o biológicos, los factores cognitivos o psicológicos y los factores conductuales o sociales están de la mano unos con otros para poder identificar esto, ¿no? Salud mental, entonces ya dejamos muy atrás este concepto tradicional de identificarla como la mera ausencia de enfermedad o simplemente como identificarlo con el aspecto solamente físico, sino que la incorporación de estos dos elementos lo hace más complejo, pero a la vez hace mucho más rico. Entonces, entender cómo se da la salud mental es entender cada uno de estos tres elementos en su interrelación. Esa es la parte importante de la introducción de este modelo biopsicosocial. Aún así, queda algo importante. ¿Para qué nos sirve la salud mental? Hay tres elementos básicos en donde nosotros podemos observar para qué nos sirve la salud mental. Entonces, ¿por qué es importante tener una salud mental? Lo podemos identificar en el hecho mismo de entender o leer la definición de la que hablé hace rato. Sin embargo, hay tres factores o tres elementos en el desarrollo personal que se pueden identificar con la salud mental. El primero, en esta parte del desarrollo individual, es que tener una buena salud mental o una salud mental nos ayuda a ¿qué? A tener o a construir relaciones interpersonales sanas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque, como vimos hace rato, el hecho de sentirme bien, el hecho de tener un estado no de equilibrio, sino de bienestar, que justamente es la palabra que utilizan, me permite poder acercarme de una manera positiva hacia los otros, ¿no? Es decir, poder entender que el trato con los otros es fundamental en el proceso de construirme, en el proceso de trabajar en mi persona, en el proceso de poder entender que estas relaciones pueden desarrollarse sanamente cuando hablamos de dos personas que tienen salud mental, ¿no? Los problemas empiezan a surgir justamente cuando empieza a haber alguna afectación en alguno de los involucrados, pero eso ayuda a que con mi pareja, con mi familia, con la comunidad, etcétera, funciona de una manera adecuada y me siento bien, que es lo importante, me siento bien en este actuar cotidiano. Ese sería, digamos, como que el primer elemento o el primer efecto, digamos, que podría ayudarnos o que podríamos identificar si tenemos una buena salud mental. El segundo se refiere a la parte comunitaria. No solamente en mi núcleo cercano me puedo garantizar relaciones sanas, sino que además el hecho de una participación social, colectiva, cívica, me va a ayudar a ¿qué? Me va a ayudar a garantizar mejores condiciones para quién, para todas las personas con las que me encuentro, ¿no? Es decir, no podemos partir de la idea tan común de que el bienestar solamente puede estar definido a partir de mi bienestar individual y en todo caso el bienestar de mi familia, ¿no? Y de mis allegados. Hay que entender, o justamente esto nos ayuda a entender que el bienestar personal también está relacionado justamente con toda esta parte de los otros que están ahí y que comparten un contexto social, cultural, con cada uno de nosotros, ¿no? Y en este caso me refiero, por ejemplo, a mí y a mi familia de la que estoy hablando. Entonces no basta con entenderme o con saberme bien y tampoco puedo entender o sentirme bien si yo no estoy inserto en una comunidad que a su vez produce
ciertas condiciones que son favorables para todos, ¿no? Entonces, yo solamente puedo ser empático, yo solamente puedo ser cooperativo si entiendo justamente que no es una cuestión como de buena voluntad, ¿no? Ni una cuestión eh, caritativa, si es una cuestión necesaria, un aspecto ético importante que me va a ayudar a qué? Ayudar a captar el último punto que es que si yo no estoy, si no estoy inserto en una comunidad y en un grupo social que tiene ciertas condiciones saludables, llamémosle, entonces va a ser muy difícil que mi familia, y en este caso yo, pueda tener ese bienestar que justamente es el que se busca con esta parte de la salud mental. Entonces, no solamente sirve para construir relaciones interpersonales sanas, sino además para tener una participación significativa en nuestra comunidad. Entonces, además, sirve para un tercer elemento, trabajar productivamente, ¿no? Puede ser muy común que alguien no se detenga justamente a pensar lo que implica el trabajar en un ambiente sano y además el trabajar con ciertas condiciones personales. Cuando una persona tiene salud mental, entonces rinde más, está motivada y puede incluso, y se deriva en algo importante, ¿no? Que es la creatividad. Una persona creativa justamente tiene que tener ciertas condiciones, o al revés. La creatividad de una persona se manifiesta justamente cuando se dan esas condiciones, ¿no? Entonces, si hay la motivación adecuada y si hay el ambiente necesario para su desarrollo, entonces uno va con gusto a trabajar. No solamente va con gusto a trabajar, sino uno empieza a pensar en cuáles podrían ser las mejores formas de productividad o de trabajar, digamos, con buenos resultados, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque de pronto pensamos que la creatividad es casi como una cualidad excepcional en las personas, cuando lo cierto es que la creatividad es una característica común a todas las personas. Entonces, el punto fundamental aquí es tener el ambiente adecuado para garantizar esa creatividad. Entonces, esos tres elementos son importantes. La salud mental, dijimos, parte de esta escala. Esta escala va desde el hecho de no tener enfermedades hasta el punto de poder garantizar un desarrollo pleno a nivel social e individual, a nivel colectivo e individual. Entonces, por lo tanto, eso se va a ver reflejado en tres aspectos. El primer aspecto a verse reflejado es en las relaciones interpersonales. No solamente eso, sino en el trabajo en comunidad, bueno, sí, en la actividad comunitaria o la cooperación comunitaria, y además con los resultados que tengo a nivel productivo. Yo puedo ser un trabajador que rinde más justamente porque se cumplen estas condiciones. Si lo vemos así, digo, a cualquiera puede convencerle que la salud mental es importante, ¿no? En este punto, parece que no hay tanto sobre lo cual hay que detenerse. La salud mental está ahí está el concepto de salud mental y cada uno de los elementos que tiene, ¿no? Esos elementos nos llevan justamente a abarcar estas tres áreas, ¿no? Lo personal, lo social y justamente en este caso lo productivo. Entonces, sin embargo, creo que sería el punto, que siempre a veces hay peros, en este caso, sin embargo, una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos aproximadamente. De hecho, en el momento en que nos despidamos, una persona en este país se suicida o se suicidó. Y alrededor de 25 personas en nuestro país lo van a intentar. En este momento, desde el hecho de que nos empezamos a saludar hasta el despedirnos, ¿no? En una hora, 25 personas van a intentar suicidarse. No solamente eso, ¿no? Hay otros problemas asociados, pero en este caso uno quería preguntar, bueno, ¿y entonces qué pasa, no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Voy a detenerme un poco más aquí en la definición. Perdón, para regresar, voy a detenerme un poco en la definición en la que estaba. Gracias. Entonces, es un dato difícil, pero es un dato real, ¿no? Entonces, partimos de dos puntos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrenta este concepto de salud mental? Hay dos dificultades fundamentales e importantes. La primera es justamente
una falta de hábitos, ¿no? Es decir, nosotros no estamos acostumbrados a ir con un especialista para que nos atienda, ¿no? Es uno de los principales problemas. Por ejemplo, si tenemos un carro, entonces es común o se espera que lo lleves al servicio, ¿no? ¿Para qué? No porque el carro esté descompuesto o tenga alguna falla, sino porque el servicio permite que pueda tener cierto funcionamiento y te garantice una larga vida para un automóvil, ¿no? Y perdón por el ejemplo, porque no estoy intentando cosificar a las personas. Sin embargo, la mayoría de las personas no asiste a un especialista, ¿no? Ir con un médico solamente lo hacemos o se hace cuando de pronto se empieza a sentir un malestar físico, ¿no? En los hechos, esta definición que dijimos que hace rato ya se había superado, se había dejado muy atrás, esta idea de la ausencia de la enfermedad se vuelve a presentar. ¿Por qué? Porque mientras yo no me sienta enfermo, yo no pienso en mi salud. Entonces, si no pienso en mi salud, lo dejo pasar. Hasta el momento en que yo tenga un problema, y en este caso hablamos justamente de un problema físico, acudo al especialista. ¿Qué pasa con los problemas psicológicos o con los trastornos psicológicos? Entonces, en el caso de la salud mental, es aún más complicado. Según estudios o estadísticas del Instituto Nacional de Psiquiatría, de una encuesta que hicieron de salud mental, las personas en promedio tardan hasta 14 años en acudir por un problema o una afección de tipo mental, ¿no? Por un problema de salud mental, una persona en promedio tarda hasta 14 años en asistir. Ojo, pero también va junto con una cuestión importante, ¿no? Que los accesos a los servicios de salud no son no están tan al alcance de todas las personas, ¿no? Digamos como que son las dos caras de la misma moneda. Por un lado, las personas no tienen los hábitos de acudir o el hábito de acudir con el especialista y lo dejan pasar, ¿no? Por el otro, el punto es que la instancia, por el otro es que los servicios de salud pueden ser deficientes. Entonces, estamos en un país que tiene problemas justamente porque nos encontramos en vías de desarrollo. Entonces, en estos países es donde más se manifiesta este tipo de padecimientos. El otro problema, bueno, incluso en este caso, en el 2017, todavía había estados en donde no tenían hospitales psiquiátricos. Entonces, es un punto importante, ¿no? Que para poder acceder a ese nivel de intervención, entonces no existen esas condiciones. Son las dos cosas sumadas. Por un lado no están las condiciones, por otro lado no existen los hábitos. Es uno de los problemas. El otro problema es el estigma, ¿no? Existe en nuestra sociedad un estigma social respecto a todo lo relacionado con la salud mental. Es decir, el hecho de tener una afección o sentir un malestar a nivel mental, a nivel psicológico, es mal visto, ¿no? Muchos especialistas, estaba leyendo un artículo escuché una conferencia una vez de un psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría, decía que incluso a nivel especialista, incluso con sus pares, con sus colegas, y no importa si es personas con posgrado, personas en estudios, no importa, el punto es que el estigma es generalizado. Es decir, que considera, por ejemplo, un especialista que los trastornos mentales o que las afecciones mentales tendrían que tratarse aparte de las físicas, ¿no? Pero si nos volvemos a la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, se refiere a salud con los tres elementos, ¿no? No puede haber salud física sin salud mental. No puede haber salud mental sin justamente esta parte social o comunitaria. Entonces, si esas tres partes no están en conjunto, no podrías hablar de salud y por lo tanto, no podrías pensar que el tratamiento o la intervención pueda darse de manera separada. Este estigma hace que de pronto simplemente no se hable del asunto, que no se acuda con un especialista. La famosa frase de que ir con un psicólogo ni que estuviera loco es algo que lo oímos cotidianamente y es recurrente. ¿Por qué? Porque refleja justamente la forma en la cual se observa o se entienden los servicios de salud en este sentido, ¿no?
Sin embargo, está esa cifra, ¿no? Una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos aproximadamente. Uno pensaría, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Pues fortalecemos justamente la idea de acudir con especialistas, en este caso psiquiatras o psicólogos. Esa puede ser una opción, ¿no? Un psicólogo para todos, esa justamente sería una de las respuestas. Sin embargo, si nos situamos solamente en un aspecto de intervención, hay un problema. ¿Cuál es el problema del aspecto de intervención? Otra estadística. En México existen alrededor de 12 psicólogos por cada 10,000 habitantes. Y eso tomando en cuenta o suponiendo que los 12 psicólogos son clínicos, ¿no? Entonces, si nos atendemos a los psiquiatras, el panorama es peor aún, ¿no? Entonces, porque hay muchos menos psiquiatras que psicólogos en este país, ¿no? Entonces, la cantidad se eleva exponencialmente. No parece ser, digamos, o no necesariamente pasa por el hecho de ir al psicólogo. Y no podríamos pensar que una solución tendría que ser solamente acudir al psicólogo. Entonces, si no hay incluso el personal suficiente para poder atender a la cantidad de población que existe, entonces, ¿qué podemos hacer? Justamente es una de las partes que intento abordar en esta conferencia. ¿Qué hacer? ¿No? Nos queda claro que la salud mental debe abordarse mediante una estrategia que abarque 3 rubros, ¿no? Prevención, tratamiento y recuperación. Si atendemos a la estadística que dije anteriormente de los psicólogos o de los psiquiatras en este caso, están ubicados en el segundo y tercer punto, es decir, el tratamiento y la recuperación. Uno va con el psiquiatra o con el psicólogo para recibir tratamiento y para entrar en un proceso de recuperación, ¿no? O simplemente uno puede acudir con el especialista, como dijimos hace rato, simplemente por el hecho de cuidar esta parte de la salud mental y no esperar justamente hasta que de pronto uno empieza a tener determinadas afecciones o síntomas, ¿no? La parte de la prevención. La parte de la prevención es algo importante y la parte de la prevención se enfrenta a lo que dijimos hace rato, ¿no? A el hecho de que existe el estigma social importante. Me llamó muchísimo la atención. La verdad yo pensaba que ese estigma, si bien era cierto, será, digamos, como que algo que a lo mejor no se tendría que reproducir en donde uno pensaría que no debería de existir, ¿no? Por ejemplo, con los que ejercen la psiquiatría, ¿no? Pero que el hecho de que los psiquiatras y los médicos consideren como que son cosas aparte, entonces es una cosa complicada, ¿no? Entonces, no les traje los datos específicos de la estadística, pero es un elemento importante a considerar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Es el punto clave. Psicólogos no hay suficientes, no tenemos el hábito y hay un estigma bastante fuerte para poder abordar estos temas. La gente no habla de salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Prevención. Prevención es una parte importante o un elemento importante en esta triada que estamos presentando ahorita, en este momento, ¿no? La salud mental a nivel prevención, ¿qué implicaría? Puede implicar muchísimas cosas. Sin embargo, hay un elemento importante que es el que me interesa considerar en este punto. Entonces, ¿cuál es el elemento a considerar en este punto o qué tiene que ver con esto? Entonces, si dijimos que el problema de llegar a este punto en el cual la salud mental se vea reflejado en estos 3 rubros, recordemos, relaciones interpersonales sanas, cooperación comunitaria y trabajar productivamente o tener un trabajo productivo, entonces eso nos implica que tenemos o eso nos lleva al punto de qué hacer o cómo afrontar este hecho, ¿no? Los problemas de suicidio no son los únicos, ¿no? A nivel poblacional en este país, los trastornos por ansiedad y depresión alcanzan alrededor del 30% de la población, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino la estadística del inicio nos dijo que 1 de cada 5 niños y los adultos implica que la mayoría, que muchos de ellos en algún punto han padecido o se han enfrentado a un problema de salud mental o han estado frente a una cuestión de trastorno, ¿no? Entonces,
¿Qué es eso del cuidado de sí? El cuidado de sí puede ser una forma de enfrentar esto, ¿no? El cuidado de sí nos ayuda a poder generar herramientas, ojo, generar herramientas que nos den pautas para fortalecer esta primera parte. ¿Cuál es la primera parte que tratamos de fortalecer? Justamente la parte de la prevención. Esta parte de la prevención es lo que tratamos de, lo que se tiene que fortalecer y no solamente atender a las otras dos cuestiones que son importantes, pero en este caso hay que fortalecer las tres y nos vamos a centrar en la primera. Pero no les dije que era cuidado de sí. Entonces, cuidado así le llamo y normalmente se le conoce como autocuidado, ¿no? Actualmente. ¿Qué es eso del cuidado de sí? El cuidado de sí, antes de entrar a los puntos que abarcan el cuidado de sí, les voy a decir por qué utilizo ese término y no el término autoconocimiento. Este cuidado de sí es muy antiguo, ¿no? Y es muy antiguo prácticamente a situarnos hasta en la época del esplendor griego, ¿no? De la época grecorromana. Es decir, estamos hablando alrededor del siglo II, más o menos, siglo I, siglo II después de Cristo. ¿Por qué nos situamos en ese punto? Porque en Roma, o en el imperio en ese caso, estaba pasando algo que es similar a lo que nosotros estamos viviendo, es decir, las circunstancias o el contexto social en el que se enfrentaban empezaba a ser mucho más opresivo de lo que era y había muchas condiciones que entonces nos ponían en entredicho, situaciones como violencia, como delincuencia, problemas sociales, etcétera, etcétera, que nosotros también tenemos que enfrentar, ¿no? Desempleo, pandemia, etcétera, etcétera. No son cosas que no hayan existido anteriormente, ¿no? Entonces, en ese punto se empieza a desarrollar una serie de planteamientos, en este caso desde la filosofía, que se llaman cuidado de sí. Es decir, que lo importante o lo que dicen es, a ver, detente un poco y si algo importante hay que hacer en este desarrollo social, en este juego o en esta práctica de las relaciones sociales, es voltearnos a ver a nosotros mismos. Voltearnos a ver a nosotros mismos es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque es el clásico de que primero tienes que estar bien tú para poder estar bien con nosotros. Los griegos se lo tomaban, y en este caso los romanos se lo tomaban muy a pecho, ¿no? Había que fortalecer el cuidado de sí y había que voltearse a sí mismo, ¿no? Pero, y es algo importante, y es justamente en lo que me quiero detener. El cuidado de sí no es que venga de la filosofía solamente, sino que la filosofía en ese entonces eran formas en las cuales se entendía la vida. No era de pronto estudiar una disciplina en la cual te decían, veas autores, etcétera, etcétera. No. En ese caso, la filosofía se trataba o era una forma de vida tal cual y por lo tanto se reflejaba en diferentes aspectos, como la salud. ¿Y por qué la salud? Porque como estaban relacionados la parte del cuerpo y la parte del alma, entonces tendríamos que entender se tenía que entender que si tú no cuidabas o descuidabas tu parte física, eso se reflejaba en tu parte de la mente incorpórea o la parte del alma. Si tú descuidabas o generabas dificultades a nivel psicológico, con toda la salvedad de la palabra, porque psicología no es, digamos, como que una palabra adecuada para hablar de esa época, pero si tú descuidas la parte del alma, entonces se podía ver reflejada en el cuerpo. Cuerpo y alma estaban relacionados. Entonces, cuando decía que no solamente en el campo de la filosofía, sino que más allá, es que el campo de la medicina también estaba influenciado o estaba inserto en esta forma de entender la relación entre mente y entre el alma y el cuerpo. Porque si pensamos o si uno se pone a analizar qué es lo que decían los célebres médicos de la época, por ejemplo, Galeno, él hablaba justamente o pensaba en esta dicotomía y los términos en los cuales pensaba la salud los pensaba en esta dicotomía. Es decir, que los griegos ya tenían en consideración esta parte de lo biopsicosocial. ¿Por qué? Porque consideraba que si tú descuidabas tu alma,
se iba a reflejar en el cuerpo. Y si tú solamente atendías las cuestiones del cuerpo, se iba a reflejar en tu alma. Entonces, para un médico era importante atender tanto una cosa como la otra. Un médico tenía la obligación no solamente de ver los problemas que afectaban a la parte física, sino que también tenía que verse relacionado o tener que atender principalmente, o no principalmente, pero también que atender los errores, ellos le llamaban errores, justamente que aparecían en el alma, ¿no? Entonces, estas partes de lo afectivo, el cuidar de uno, el voltear a verse, el tener que entender que no basta con un cuerpo físico saludable, sino que tendría que conectarse con la otra parte, es decir, con una mente que tenga o acceda a esto que dice la Organización Mundial de la Salud, que es el bienestar. En ese punto es cuando entendemos la importancia de lo que tenía para ellos el cuidado de sí. El cuidado de sí es abarcar estas dos partes, voltearse a ver a sí mismo y tener prácticas. Esas prácticas pueden ser varias y ahorita hablamos de ellas, ¿no? Pero ¿qué es el cuidado de sí o cómo podría verse reflejado en términos concretos, ¿no? El primero es, obviamente, tener una imagen positiva de sí mismo. No es que de pronto uno surja de forma automática el hecho de tener una imagen positiva de mí, sino que es una parte importante. Y eso se logra justamente en el intercambio o en la interacción con los otros. Los otros son fundamentales ¿para qué? Para conocerme. Yo no puedo conocer las características que tengo si no es en relación con los demás. Yo no puedo cuidar de mí si a la vez no entiendo que el cuidar a los otros es fundamental. En esa relación que establezco con los otros, por ejemplo, la amistad, que es un elemento fundamental para una filosofía que se llamaba los epicúreos, que lo que trataban justamente de alcanzar es la bienestar entre las personas que estaban en su grupo, ¿no? Entonces, esa amistad o esa identificación positiva solamente podría alcanzarse al relacionarme con los otros. Pero además, eso me permite ¿qué? Eso me permite identificar mis sentimientos, mis emociones, mis necesidades propias y poder expresarlo. Un punto fundamental aquí es eso, ¿no? El que yo pueda hablar de ello, el que yo pueda comunicarlo a los demás. No es tan sencillo, o de pronto, en esta parte de la estigmatización, lo que ha pasado es que justamente de eso no se habla, ¿no? Y entonces, si hay cosas de las cuales no se debe de hablar, entonces es mejor guardártelas. Si es mejor guardártelas, entonces tú en algún punto vas a tener que enfrentar y afrontarlas, y tendrás que vértelas contigo mismo, ¿no? Entonces, los casos de suicidio son sintomáticos, los casos de depresión son sintomáticos, los casos de ansiedad son sintomáticos, por solo mencionar algunos. ¿Por qué? Porque justamente lo que se ha generado después de los griegos y en adelante fue justamente el rehuir o el aislar al dolor, ¿no? Nosotros nos alejamos, nos separamos, aislamos a aquellas personas que sabemos que nos confrontan con algo complicado, que justamente es el dolor, porque la empatía nos dice o nos hace identificarnos con ese dolor y por lo tanto los vamos dejando, los vamos aislando, los vamos separando. Norbert Elias, en un libro que se llama La soledad de los moribundos, justamente refleja eso, ¿no? El hecho de cómo se fue desarrollando esta separación o esta idea de que las personas tenían que morir en soledad, ¿no? Cuando antes estaban acompañados de una cantidad importante de las personas que eran allegadas porque era importante, por ejemplo, saber sus últimos momentos o conocer sus últimas palabras, ¿no? Entonces, esta separación o este alejamiento del dolor justamente es algo que, por ejemplo, en el mundo griego no se tenía, pero identificar los sentimientos nos lleva además justamente a hablar de ellos. Hablar de ellos es importante, expresarlos es importante y comunicarlos es importante. Entonces, no solamente es hablar con los otros, comunicarnos con los otros. Incluso el hecho de que la mayor tasa de suicidios sea justamente entre adolescentes de 15 a 29 años, refleja justamente un estado actual, ¿no? Es decir, de personas que pueden tener amigos en 100 países del mundo,
pero no tener contacto humano con prácticamente nadie, ¿no? Entonces, atender personas que tienen en sus redes sociales 5,000 amigos, pero en los hechos no tienen contacto físico con nadie, ¿no? O con muy pocas personas. Eso genera justamente más aislamiento. No solamente es hablar con los otros y formarse una imagen positiva a través del intercambio, sino que además puede llevar hasta prácticas comunes. ¿Cuáles son esas prácticas comunes que se pueden llevar a cabo? Realizar actividades habituales y tareas sencillas es fundamental. ¿Por qué? Volviendo con los griegos, cosas básicas como el cuidado de la alimentación, el cuidado del lugar en el que te encuentras, los exámenes de conciencia eran importantes. Otros filósofos que se llamaban pitagóricos, lo que hacían era lo siguiente, tenían dos prácticas comunes. La primera práctica es en la mañana, en donde lo que hacían era revisar y analizar las actividades que iban a llevar a cabo en el día. ¿Cuáles eran los objetivos de mi actividad en este día? Entonces, era una práctica que se parece mucho a la meditación, porque justamente se hacía aislado, en silencio, y donde lo que hacían es hacer un examen de conciencia para saber qué tanto de lo que de lo que voy a hacer, hacer una lista de lo que voy a hacer y qué tanto paso lista del día anterior para poder ir identificando aquellas cosas que tengo que trabajar. Por la tarde, hacían otro examen de conciencia. Ese examen de conciencia implicaba que uno revisaba lo que iba pasando a lo largo del día. Eso de ir revisando lo que pasa a lo largo del día no solamente es hacer una lista o un cotejo de las cosas que uno hace, no basta, no era suficiente. Marco Aurelio, que fue un emperador y que era estoico, los estoicos también es otra de estas formas de entender la filosofía como formas de vida, entonces hacía lo siguiente, era pasar o analizar las actividades que había tenido o que había realizado durante la jornada y pensar cuáles vicios había combatido, qué defectos había trabajado, qué objetivos había alcanzado. No es una cuestión meramente productiva, ¿no? Y no es una cuestión como de ser eficiente, es una cuestión como de conocerse, por eso están relacionadas las dos primeras partes, es que es conocerme, poder comunicarme con los otros y poder identificar qué cosas tengo que trabajar para poder tener un mejor desarrollo. Entonces, pueden parecer cosas tan elementales, pero lo cierto es que el poder hablar y el poder expresar lo que uno siente, una vez que lo ha identificado, es un elemento fundamental. El realizar labores sencillas va incluido. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de decir, yo me dediqué a revisar tal o cual defecto, o lo que traté de hacer es tratar de alcanzar tal o cual virtud. No, sino que también entender que esas partes cotidianas, esas formas o esas tareas habituales eran importantes. Una persona, por ejemplo, depresiva, uno de los reflejos inmediatos que existen es que de pronto hay un descuido de su persona y de su contexto, ¿no? Entonces, estas prácticas, ojo, no estoy diciendo que estas prácticas automáticamente te lleven a curar un estado de depresión mayor, pero estas prácticas lo que hacen es justamente entender y atender ciertas cuestiones tan elementales que te llevan a identificar tus capacidades, a reconocer lo que eres capaz de hacer y a saber justamente qué es lo que sigue en adelante. Entonces, no solamente es el trabajo que tenemos como persona, no solamente es que los otros me escuchen, no solamente es el conocerme, el hablarlo, el realizar las actividades y el revisarlas, sino que además ese cuidado de sí implica otra cosa, que es el considerar a los otros. ¿Cómo considero a los otros? Pues considerar a los otros implica que la famosa palabra de empatía se hace presente. ¿Por qué? Porque la adecuación de mi comportamiento hacia los otros justamente es lo que permite ¿qué? Lo que permite alcanzar el otro elemento, ¿no? Entender que mi bienestar individual, como decía la Organización Mundial de la Salud,
no se puede alcanzar si no está inserto en una comunidad que me ayude a desarrollar esas habilidades y esas facultades. Entonces, la ayuda, el respeto y la colaboración son fundamentales. Los casos de suicidio, por ejemplo, cuando preguntan qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? O qué le dice a una persona que tiene tendencias o que ha mostrado alguna intención, automáticamente es no verlo justamente como cómo intervienes de una manera médica, ¿no? O cómo se lo dejas a un especialista, sino el hecho de considerar lo que es una persona, ¿no? Y desde ese punto es fundamental, que es tener que escucharlo. Escuchaba una anécdota que me parece aquí bastante sintomática, en donde una de las, bueno, no, estaba escuchando una conferencia una vez en donde le preguntan al conferencista que si era un psiquiatra, que si los papás podrían tener alguna consecuencia legal por el suicidio de un hijo menor. Y entonces le dice, la respuesta fue, me llama mucho más la atención que la pregunta sea respecto a las consecuencias y no respecto al acto mismo, ¿no? Entonces, justamente por eso, ¿no? Porque lo fundamental aquí es regresarnos un poco y entonces, ¿cómo hacemos para estar en este desarrollo de actitudes y hábitos de respeto, de ayuda y de colaboración? La idea de que solamente yo puedo tener, basta con mi beneficio personal y el de mis allegados es suficiente, es una idea equivocada. Entonces, el contexto que tenemos actualmente, el contexto que tenían los griegos en ese momento y los romanos en ese momento es muy claro, ¿no? ¿Por qué? Porque te ayuda a ver qué, te ayuda a ver lo que dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que es garantizar el desarrollo individual y el desarrollo colectivo, el desarrollo, de mi familia y el desarrollo con nosotros. Entonces, es una cosa complicada, pero justamente si lo empezamos a desmenuzar en pequeñas tareas que uno tiene que hacer, no parece tanto ahora sí, ¿no? De pronto, a veces los números parecen apabullantes, ¿no? De este número que les presenté y que les dije que es real, que en el momento en el que nos despidamos, 25 personas van a intentar suicidarse o intentaron suicidarse en este país, de los cuales una de ellas lo pudo llevar a cabo. En el mundo, cada 40 segundos, una persona se suicida. Alrededor de 800,000 personas se mueren o deciden quitarse la vida. Ese número excede en gran medida lo que causan, por ejemplo, las guerras o los conflictos armados. Entonces es un problema fuerte, ¿no? Un problema de salud pública y un problema que no conviene seguir estigmatizando. La salud mental es fundamental y es necesario volver a voltear a ver esto, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lo que hace es tratar de fijar metas, ¿no? Estas metas lo que hacen es fijar hasta tal año determinado objetivo. En el 2019 se generó un plan de tratar de reducir en 10% al 2030 el número de suicidios a nivel mundial. Lo cierto es que vamos en el año 2022, fue del 2015 al 2030. Vamos 7 años, quizá poco, si la pandemia tuvo algo que ver, por supuesto, pero no solamente nos ha reducido, ¿no? Sino va en aumento. En nuestro país, por ejemplo, y perdón que sea recurrente, pero es necesario ver el contexto, ¿no? Para entender justamente que a prácticas que pueden parecer pequeñas, que pueden parecer elementales, nos ayudan justamente a poder ir poco a poco alcanzando un objetivo de combatir este problema de salud pública que tenemos delante, ¿no? El año 2020, en comparación con los años anteriores, es el año en el que mayor número de personas se han suicidado en este país. Cuando decía que la pandemia tuvo que ver, por supuesto que sí, porque de pronto, sin decir agua va, meten a las personas en un confinamiento que no se espera, al que no se está acostumbrado y sin tener las herramientas justamente para afrontarlo, ¿no? Entonces, si de pronto vivo en
una casa donde no solamente estoy yo, sino también 12 personas más, entonces la convivencia puede resultar mucho más compleja, ¿no? Entonces, esas son las cosas justamente que se tienen que observar. No es para menos que la gran mayoría de los trastornos se den en mayor número en los países subdesarrollados, ¿no? No todos, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, los problemas de depresión y ansiedad, no está la escala en esa medida, pero por ejemplo los problemas de suicidio y otros trastornos sí tienen una mayor prevalencia en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque como dice la Organización Mundial de la Salud, la pobreza, el confinamiento me refiero al confinamiento familiar, social, las condiciones sociales en las que nos encontramos, las condiciones laborales en las que vivimos, todo eso sirve de marco justamente para empezar a generar ollas de presión, ¿no? Y estas ollas de presión se llaman personas que al no cuidar, al no hablar, al ser estigmatizadas, al no voltear a verse, son importantes, ¿no? Hay muchas herramientas a las que uno, y con eso vamos cerrando, hay muchas herramientas a las que uno puede hacer, de las que uno puede hacer uso. Ojo, no se trata automáticamente de pretender que es una cuestión de decir, ahora voy a estar saludable mentalmente, sino es entender que ciertas prácticas, como en el ejemplo del carro que les puse hace rato, ciertas prácticas nos llevan a ir trabajando cosas y evitando que en un futuro se vuelvan mayores, ¿no? Por ejemplo, la escucha. Por ejemplo, el hablar con las personas que tengo a mi lado. Por ejemplo, el comentar las experiencias y las cosas complicadas que tengo y las cosas a las que me enfrento. Por ejemplo, hacer actividades y reconocer la habilidad que tengo para realizar tareas, por más pequeñas que ellas sean, ¿no? Y identificar justamente esos logros. Por lo tanto, relacionarme con otros. Y no solamente relacionarme con otros, sino con los otros, identificar las aptitudes, las habilidades y las características que me permiten generar una imagen positiva de mí. Por ejemplo, pensar en mí mismo, cuidarme, atenderme, identificar las necesidades que tengo como persona. Y este cuidado de sí es importante y por eso lo traigo a colación y por eso justamente me detuve en ello, porque la parte de prevención es fundamental. Y la parte de prevención a veces no tenemos que esperar a que sea justamente una política pública o políticas gubernamentales específicas, ¿no? Sino que el hecho de poder escuchar y hablar con las personas que tengo a mi lado, ese simple hecho me ayuda a poder evitar conflictos posteriores. No significa que todos los conflictos se resuelvan así, pero esos conflictos que tienen que ver con la salud mental empiezan a trabajarse desde el simple hecho de escuchar al otro. Y el escucharme a mí mismo y el hacer ciertos actos por ejemplo, el acto que hacían los pitagóricos de conciencia son actos importantes, porque esas actividades o esas prácticas me ayudan a observarme y observarme frente a los otros como persona en toda su valía que tengo y en toda la dignidad humana que tengo y que tienen los otros. Muchas gracias. Estas son algunas de las referencias que utilicé y que pueden servir justamente para tener una pista de qué hablamos justamente en esto de la salud mental. No son muy pocas las referencias, pero son las que se señalan aquí en el texto, ¿no? En la presentación. Agradezco su presencia.